Pobreza, el índice de pobreza, el informe que difundió el INDEC, cómo se va moviendo comparativamente con el semestre del 2021, lamentablemente increyendo, cómo va subiendo el número de la pobreza. Detrás de cada número siempre hay rostros, hay personas. Lo veíamos en la fotografía, en el fotoreportaje que se veía en la portada de Puntal Hoy Digital, la gente que hay en indigencia, o sea, ni siquiera llega a la canasta básica, alimentaria, y que vive en la calle. Bueno, números preocupantes que compartíamos ayer en la tarde y hoy profundizamos, y que hablan del 40,1% en el primer semestre, que afecta a más de 18 millones de personas en Argentina. Veíamos acá en Río Cuarto directamente 68.000 riocuartenses bajo la línea de pobreza. El aumento del 3,6% con respecto al periodo del año pasado, mismo periodo del año pasado. La indigencia aumentando más del 9%, 4,2 millones de habitantes, 4 de 10 argentinos somos pobres. De esto queremos hablar con un investigador, economista, que es Leopoldo Tornaroli, de la Universidad de La Plata, que ya está en contacto. Gracias por el contacto, Leopoldo. Paula lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Paula, buen día. Gracias por llamarme. Bueno, gracias a usted. Sabemos que tiene el tiempo acotado, así que nos gustaría escuchar su análisis, por favor. Sí, el resultado fue un resultado esperado, dada la situación de la economía argentina en los últimos meses, y yo diría en un periodo ya más largo de varios años sin crecimiento y con elevada inestabilidad económica. A diferencia de otros momentos donde Argentina tuvo tasas de pobreza elevadas, en este caso la explicación no tiene tanto que ver con un problema de empleo, de cantidad de empleo, sino que tiene que ver más bien con el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? La inflación que tenemos, en particular en los últimos 18 meses, es muy elevada, y por más que haya acuerdos salariales cada vez más frecuentes que traten de empatarle esa inflación, en contexto donde la inflación es creciente es difícil que eso ocurra, y esto se manifiesta en las cifras de pobreza, que además tienen una particularidad en ese periodo de los últimos 18 meses, que es que las canastas que se usan para medir la pobreza y la indigencia, que son la canasta básica total para la pobreza y la canasta básica alimentaria por la indigencia, están creciendo a tasas aún mayores a las tasas en las que está creciendo la inflación general. O sea, los consumos de los pobres y los indigentes están acelerando aún por encima de la inflación, lo que hace que aún trabajadores que logran, de pronto trabajadores registrados, que logran paritarias o acuerdos salariales a niveles de la inflación general, se queden por detrás de la inflación de las canastas, pierdan poder adquisitivo y con esto caigan en la pobreza, ¿no? Leopoldo, quería preguntarle por qué hace instantes hablamos con el representante de instituciones educativas de la provincia de Córdoba, una institución que nuclea a las instituciones educativas privadas, que elevaron una nota a las familias explicando la necesidad del incremento de la cuota basada en la inflación, que a todos los rubros y a todos los sectores nos afecta, pero además también en las paritarias elevadas de los docentes, que cerraron paritarias al menos en la provincia de Córdoba, y eso fuerza hace que las instituciones privadas no pueden llegar a cumplir el 80 o 90% de erogaciones que dicen tener, en donde la mayoría de estos gastos que mencionan son los salarios, ¿no? Entonces es como una cosa de decir, por culpa de los salarios tenemos que cerrar escuelas, más o menos así fue la conclusión de la entrevista anterior. ¿Cómo se analiza esto? Porque es injusto, Sí, como menos injusto, ¿no? sí, efectivamente, cuando estás en una economía de elevada inflación, pasás a una situación donde ocurre esto, que los ajustes de salarios necesarios para que los trabajadores puedan al menos sostener sus niveles de ingresos son cada vez más frecuentes, y a su vez eso dispara aumentos de precios que a su vez luego llevan a la necesidad de que los trabajadores nuevamente necesiten ajustar sus salarios. Es lo que se llama un régimen de alta inflación, y en Argentina está claramente reflejado en la frecuencia en la que se dan los ajustes de precios paritarios, o en los ajustes de precios en los supermercados. De pronto antes uno podía ver que los precios cambiaban mes a mes en el supermercado, y ahora ya es una cuestión
semanal o incluso diaria, ¿no? El gobierno reconoció esto publicando un índice de inflación semanal, algo que en otro momento hubiera sido impensable. Por eso es necesario estabilizar la economía en forma urgente, porque lo más probable es que no nos mantengamos en un nivel de inflación de 150%. Cuando llegamos a este nivel, es un nivel que tiende a espiralizarse y a seguir subiendo, con lo cual es necesaria una estabilización para ir reduciéndolo de a poco. Una estabilización que normalmente tiene costos, el gobierno, el que sea que asuma, va a tener que diseñar bien ese programa de estabilización para proteger a los más vulnerables, como sugerías vos, porque obviamente los costos los afrontan en mayor medida, o los costos son más fuertes para ciertos grupos de la población, pero esos costos yo creo que van a estar presentes, vamos a ver cómo se gestionan, pero una vez que se logra estabilizar y si se hace más o menos rápido, quizás la estabilización permita a los trabajadores volver a recuperar poder adquisitivo, pero definitivamente la situación no puede ser esta, porque vemos tasas de pobreza creciente y porque además la economía no crece. En otra charla hoy le mencionaba a alguien que el Producto Bruto este año, Producto Bruto per cápita, el Producto por habitante en Argentina, va a terminar en 2023 en niveles de 2007, ¿no? Un retroceso enorme, o 16 años, si querés, sin crecimiento. Aún los países de la región, aún aquellos que no lo hicieron demasiado bien, porque ninguno ha tenido un desempeño súper importante, han logrado crecer en el periodo, y si Argentina hubiera tenido un crecimiento más o menos similar a la media de la región en este periodo, tendríamos tasas de pobreza sensiblemente menores, quizás por debajo del 30%. O sea que el argumento de la sequía y de la guerra, que debería haber afectado a toda la región, no solamente para Argentina, sino a toda la región, y sin embargo diferimos de los números, como estoy diciendo. Sí, Argentina ha tenido estos desequilibrios macroeconómicos que lo diferencian de la región y que han dificultado los avances en la lucha contra la pobreza. Después de la pandemia hay dos países que tienen tasas de pobreza similares a las que observaron durante la pandemia o superiores a las que tenían antes de la pandemia, que son Argentina y Perú. Perú fue un país que manejó muy mal la pandemia, eso ustedes lo recuerdan, el país con más muertes en el mundo por habitante, pero además tuvo, como ustedes saben, una crisis política bastante importante, con renuncia de presidente y demás. Y Argentina es, junto con Perú, el único país que se sitúa todavía en niveles de pobreza anteriores a la pandemia. O sea, nuestros desequilibrios quizás han amplificado el efecto en el bienestar de los hogares que tienen esos factores adversos, porque definitivamente han sido factores adversos, la guerra, la sequía, la pandemia, pero quizás en nuestro caso se han amplificado por tener una economía tan inestable como la que tenemos, ¿no? Leopoldo, quería preguntarle, porque también, y haciendo siempre foco a partir de situaciones locales, por ejemplo, recientemente, ayer, los empleados municipales aquí en nuestra ciudad cerraron, la pelea que tenían con el municipio era cerrar un aumento paritario, porque el municipio no quería que fuera el porcentaje remunerativo y los empleados sí, por supuesto, ¿no? Que entren al básico, que después se pueda computar en lo que es jubilaciones y demás, y aportes. De todas maneras, los arreglos, los porcentajes, siguen siendo salarios de pobreza, porque no es que haya tanto desempleo, o sea, pleno empleo no existe en la Argentina, ni creo que en ningún país del mundo, pero es cierto, hay empleo, pero es empleo, salarios de pobreza, o sea, sigue siendo, lo demuestra este último informe del INDEC. Sí, es algo que yo mencionaba en la introducción, ¿no? Es una situación que se caracteriza por eso, porque en otros periodos donde la pobreza creció mucho se explicaba sobre todo por el aumento del desempleo. Ahora tenemos una tasa de desempleo históricamente baja en Argentina, pero obviamente con empleos muy precarios, con poca generación de empleo de calidad. Si bien hace meses que viene creciendo el empleo privado registrado, las tasas de crecimiento son apenas suficientes para recuperar la pérdida de la pandemia y para recuperar o para generar los empleos asociados al crecimiento poblacional, pero no hemos ido reemplazando empleos precarios por empleos de calidad, y en este contexto de aceleración inflacionaria, obviamente el trabajo se vuelve el factor de producción barato, si querés así decirlo, porque los salarios están perdiendo cada vez más, con lo cual contratar se ha vuelto relativamente barato, y por eso el mercado laboral también se sostiene. Pero claramente si no estabilizamos y el salario no va a recuperar su
su poder adquisitivo y los hogares no van a encontrarse en situaciones de bienestar apropiadas. Lo que se ha observado incluso es que en muchos hogares miembros que ya trabajan tienen que conseguir un trabajo adicional, Sí. o algún miembro que anteriormente no trabajaba salir a hacer una changa o alguna otra forma de suplementar los ingresos del hogar, porque efectivamente no alcanzan los ingresos ni siquiera para los ocupados. Y se está dando una Sí. situación que era impensada 20 años atrás, que es que tenés muchos hogares con trabajadores registrados, trabajadores en blanco, que sin embargo caen en la pobreza. Hace 20 años tener un trabajo en blanco en Argentina era casi una garantía de no Sí. ser pobre, ya no ocurre eso. Si tiene 2 minutos más, leo 2 preguntas. Una de las cuales usted me dice, Sí, porque usted es especialista en mercado laboral, y hay una situación que se viene dando hace tiempo, y es, yo no sé si la migración, porque eso no lo elige siempre el empleado, como por parte de las patronales o de las empresas o de las multinacionales, en las contrataciones, ¿no? En esto de no estar registrado, estar en blanco, como mencionaba recién usted, Leopoldo, sino pasar a ser contratos que son temporales, contratos que sabemos lo que significan, estar contratos anuales o semestrales, ¿no? Y hay como una tendencia a la contratación laboral de esa forma. ¿Esto es global? ¿Esto es específico de Argentina? ¿Esto significa un cambio de paradigma en el mercado laboral? sí, a ver, es un resultado bastante común en Argentina, como bien lo señalás, y de hecho te agregaría otro sector que también hace este tipo de práctica, el Estado. El Estado Mm. mismo tiene muchísimos empleados con contrato, ¿no? Gente que trabaja en los ministerios y demás bajo estas modalidades de contratación, ¿no? Que no son recomendadas por los estándares internacionales, pero que efectivamente es una forma que tienen las empresas y el mismo Estado para, si querés de alguna forma, eludir ciertos costos asociados a la contratación. En un escenario como el de Argentina, donde no se genera empleo, lamentablemente se ha generalizado el uso de este tipo de mecanismos, y también lo que son las economías de plataformas, ¿no? Como una salida de, digo, los repartidores de Rappi, de Pedido Ya y Mm. Uber, por ejemplo, que están cada vez más frecuentes, encuentran una salida, muchos trabajadores encuentran una salida en ese sentido. Tareas que primero se veían con malos ojos, pero que si uno va a los salarios o a los ingresos que obtienen esos trabajadores, la verdad es que son similares o incluso a veces mayores a los que obtendrían en otros trabajos, dado que no hay trabajos de calidad disponibles, ¿no? Claro, los ingresos inmediatamente son similares. El tema es la protección laboral, pero tampoco ya Claro, un empleo sí. registrado garantiza ninguna protección. Estamos viendo esto todos los días. Leopoldo, finalmente, y ya lo libero, ¿cuál es la salida? Es muy amplio, ¿no? Como economista, investigador, porque estamos muy próximos a unas elecciones y la verdad es que las propuestas laborales son muy pocas. Al menos vamos a ver en el debate si surge el tema relacionado al trabajo y estas cuestiones que estamos mencionando. Sí, mira, es algo que he hablado mucho en estos días. Las propuestas de política o las medidas de política que uno puede tomar, tanto desde el punto de vista de la política social propiamente dicha, que es de asistencia y de protección social, como las medidas de mercado laboral, obviamente pueden tener un efecto positivo, pueden mejorarse, pueden hacerse más eficientes a las que hay en Argentina, pero en general no son estas políticas que en Argentina no son muy diferentes a las que se aplican en el resto de la región. En ese sentido, el efecto positivo que pueden tener, yo lo considero hoy, en el contexto de Argentina, como un efecto de segundo orden respecto al efecto que podrían tener políticas macroeconómicas consistentes que lleven a una estabilización de la economía y volver a crecer. Argentina necesita imperiosamente eso, digamos, el efecto en reducción de la pobreza y en mejoras en el mercado laboral van a venir más por el lado de la dinámica económica que pueda generarse a partir de la estabilización y volver a crecer, que por las mejoras de las políticas. Inclusive, digamos, esa mejora en la dinámica económica a partir de una estabilización facilita mucho diseñar mejores políticas específicas, en el sentido de que tenés que asistir a menos gente, que tenés que atender los problemas de empleo de menos gente, porque de una parte se va a encargar el mercado, entre comillas, a partir del crecimiento.
Ahora mismo, si tenés a 40% de la población en pobreza y necesitas asistirla, no podés diseñar políticas demasiado específicas, sino que tenés que llegar rápido con transferencias que lo único que hacen es atender a la situación de corto plazo, pero que no provocan muchos efectos de mediano o largo plazo. En ese sentido, creo que el efecto de primer orden sería estabilizar y volver a crecer y luego pensar qué políticas pueden hacerse más eficientes, que seguramente hay muchas, pero no son el problema, no son, creo yo, las políticas laborales o las políticas sociales lo que están generando estos niveles de pobreza, sino que los niveles de pobreza provienen, y la falta de generación de empleo provienen de la inestabilidad macroeconómica y la falta de crecimiento. Leopoldo Tornaroli, economista e investigador de la Universidad de La Plata, muchísimas gracias por el contacto con Puntal AM. Bueno, muchas gracias por llamar, que tengan buen día. Igualmente. Bueno, la situación del empleo a nivel nacional, la situación de la pobreza, la lectura, el enfoque que hace este investigador, que por supuesto va a quedar en YouTube para compartirlo y que lo vuelvas a disfrutar plenamente. Ahora hacemos pausa y ya seguimos con más.